Hola, mi nombre es Isaira Pérez y en esta ocasión estaré explicando la nomenclatura de los óxidos. Para empezar, debemos saber qué es la nomenclatura. Bueno, la nomenclatura se define como el sistema de normas que nos permite identificar o denominar a los elementos y compuestos químicos, así como también nos permite ordenarlos y clasificarlos. Todo esto con el fin de facilitar su reconocimiento. Dentro de la nomenclatura encontramos dos grandes grupos de compuestos, que son los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son las sustancias químicas que tienen un carbono en alguna parte de su estructura, ya sea enlazado a un mismo carbono o a un nitrógeno, un oxígeno o alguno de ciertos halógenos. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de metano, en el cual un átomo de carbono presenta enlaces con 4 átomos de hidrógeno. Estos compuestos orgánicos presentan unas propiedades sumamente importantes para el ser humano, tanto que los podemos encontrar en algunos alimentos, también en la industria farmacéutica e incluso en la industria de petróleo. Otros ejemplos claros de los compuestos inorgánicos son la molécula del ADN, las proteínas y el alcohol. En contraposición, tenemos los compuestos inorgánicos, que son las sustancias químicas que no presentan un carbono y un hidrógeno dentro de su misma molécula. Estos son los menos abundantes en la Tierra y su nomenclatura es totalmente diferente. Algunos de ellos pueden ser los óxidos, hidróxidos, sales, peróxidos u oxácidos. Dentro de algunos ejemplos de los compuestos inorgánicos tenemos el agua, con su fórmula H2O. Aunque podemos encontrar el agua en distintas formas de la naturaleza y es un recurso natural indispensable, al no tener un átomo de carbono se considera un compuesto inorgánico. También tenemos el NaCl o cloruro de sodio, que es la sal común que utilizamos en la cocina. También se considera como un compuesto inorgánico a pesar de ser un alimento. Y como último ejemplo, tenemos el dióxido de carbono. Y se preguntarán, ¿por qué es inorgánico si tiene carbono en su estructura química? La respuesta a esto es que sí, tiene carbono, pero no está enlazado a un hidrógeno. Entonces, como no tiene hidrógeno, se sigue considerando un compuesto inorgánico. Habiendo establecido lo anterior, a continuación veremos qué son los óxidos. Los óxidos son un compuesto químico binario, es decir, formado por la combinación de un elemento con el oxígeno. Existen dos tipos de óxidos, que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos se dan cuando combinamos el elemento que es metal con el oxígeno, como por ejemplo el óxido de hierro, mientras que los óxidos ácidos se dan cuando se une un no metal con el oxígeno, como por ejemplo el óxido de azufre. Ya hemos establecido el concepto de óxidos, así que pasemos a las nomenclaturas. Primero tenemos la nomenclatura sistemática. Esta se puede llamar la nomenclatura sistemática o de IUPAC. También se conoce como nomenclatura por atomicidad o estequiométrica. En esta nomenclatura, nombramos a cada elemento con un prefijo, dependiendo del número de moléculas que tenga la sustancia. Estos son los prefijos a utilizar. Tenemos el prefijo que significa 1, el mono, después el 2, di, después tri, tetra, penta, hexa, hepta y así sucesivamente, para simbolizar el número de átomos que se encuentra en la sustancia. La técnica a ejecutar es como leer de derecha a izquierda y utilizaremos esta fórmula. Según los átomos del oxígeno que tengamos, vamos a utilizar un prefijo de los mencionados.
Luego escribiremos la frase óxido de, seguido del prefijo que nos indica cuántos átomos hay del otro elemento. Ojo, si hay solo uno, no se coloca nada, a diferencia del oxígeno. Y terminamos con el nombre del elemento. Debemos tener en cuenta seguir estos pasos si el elemento tiene varios estados de oxidación, pero si solo tiene uno, entonces diríamos óxido de más el nombre del elemento. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el carbono. El carbono tiene varios estados de oxidación. Trabaja con +2 y +4. Como hay un solo átomo de oxígeno, se diría monóxido de carbono. Cabe destacar, como nos dice la penúltima regla que expliqué, no se menciona el prefijo mono para el otro elemento, solo para el oxígeno. Por eso sería incorrecto llamarlo monóxido de monocarbono. En el siguiente ejemplo tenemos el dióxido de carbono. Di, porque como su prefijo lo indica, tiene 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Después tenemos el pentaóxido de difósforo. Y por último, el trióxido de azufre. A continuación tenemos la nomenclatura Stock. Para nombrar un óxido hay que utilizar esta fórmula. La frase óxido de, seguida del nombre del elemento y el número de oxidación de ese elemento escrito en números romanos. Si el elemento tiene un solo estado de oxidación, no se coloca el número en romanos. Veamos estos ejemplos. Primero tenemos el potasio, formando un óxido. El potasio está en el grupo 1, por lo tanto tiene un solo estado de oxidación. Entonces, se coloca óxido de más el nombre del elemento, que es potasio. Así nos queda el óxido de potasio. En el segundo ejemplo tenemos el azufre, que tiene varios estados de oxidación. Estos son +2, +4 y +6. Como tiene más de uno, hay que indicar con qué estado de oxidación trabaja en este óxido. Para esto, debemos tener en cuenta que el oxígeno trabaja con -2. Hay una regla que nos dice que la suma de las cargas de una molécula nos debe dar 0. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 6 cargas negativas, también hay que tener 6 cargas positivas. Entonces aquí tenemos que multiplicar el subíndice del oxígeno, que es el que nos indica cuántos átomos hay, por su número de oxidación. En este caso, el subíndice nos indica que hay 3 átomos de oxígeno por 2 cargas negativas, que da -6. Entonces, tenemos un solo átomo de azufre, pero este debe tener 6 cargas positivas para que la molécula sea estable, y ese es el estado de oxidación del azufre. El nombre será óxido de azufre y entre paréntesis y en números romanos el 6. Hacemos entonces lo mismo para el siguiente caso. El oxígeno tiene -2 cargas y el hierro, que tiene 2 estados de oxidación, que son +2 y +3. En este caso, trabaja con +2 para igualar las 2 del oxígeno. Entonces, se dice óxido de hierro y entre paréntesis el número de oxidación con el que trabaja, que es el 2. Ya en este último ejemplo es aún más fácil identificarlo. Aquí se intercambiaron los números de oxidación, perteneciendo el número 7 al manganeso y el número 2 al oxígeno. Entonces diríamos óxido de manganeso y entre paréntesis el 7. Entonces tenemos la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura es un poco más compleja que las anteriores, ya que presenta varios casos. El nombre que se le vaya a atribuir al compuesto va a depender del número de oxidación de los elementos que estén presentes en las sustancias. Y así es como clasificamos esta nomenclatura para los elementos con varios números de oxidación. Cada categoría tiene sus propios prefijos y sufijos que están designados para el número de oxidación que se va a utilizar. Aquí tenemos la clasificación de estos anexos en sus respectivas categorías. Primero tenemos a los elementos que tienen un solo estado de oxidación. En este caso, aplicaremos la fórmula óxido más raíz del nombre del elemento más el sufijo ico. En el recuadro de la derecha tenemos raíces de estos elementos. Entonces, siguiendo la fórmula, tenemos como primer ejemplo al óxido.
después alumin, como dice la raíz, y el sufijo, y se convierte en óxido alumínico. Continuamos con el potasio. Decimos óxido, la primera parte del nombre, potas e ico. Óxido potásico. Después tenemos el óxido magnésico. Y por último, el óxido zíncico. El aluminio tiene un solo estado de oxidación, que es +3. El potasio 1, el magnesio tiene 2 y el zinc por igual tiene el 2. Continuamos con los elementos con dos estados de oxidación. Para estas nomenclaturas vamos a utilizar esta fórmula. Primero el óxido, después la raíz del nombre del elemento y el sufijo que corresponda al número de oxidación, si el que estamos utilizando es mayor o menor. Veamos los ejemplos. En primer lugar, tenemos CO, carbono y oxígeno. En este caso, aunque no se marca, el subíndice del oxígeno es 1, lo cual debemos multiplicar por su propio número de oxidación, que es -2, y obtendríamos este mismo resultado. Ahora, debemos buscar el estado de oxidación del carbono que nos dé 0. Si vamos a la tabla periódica, vemos que el carbono tiene +2 y el +4, así que solo necesitamos el +2, es decir, el menor estado de oxidación, porque es la suma que nos da como resultado 0, y la sustancia se llamará óxido carbonoso. En el segundo ejemplo, vemos los mismos elementos, pero con la diferencia de que hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, ese subíndice lo multiplicamos por el número de oxidación del oxígeno, que es -2, y nos da -4 como resultado inicial. Aquí, para balancear esa sustancia, vamos a utilizar entonces el mayor de los dos números de oxidación del carbono, el +4, que junto con el oxígeno nos dará 0. Como en esta ocasión utilizamos el número más alto, la sustancia se llamará óxido carbónico. Para continuar, el hierro también tiene dos estados de oxidación. Al consultar la tabla periódica, encontraremos que son +2 y +3. Aplicaremos la misma técnica que con el oxígeno. En el primer ejemplo de hierro utilizaremos el +2 al hacer los cálculos y nos dará 0, es decir, que utilizamos el menor estado de oxidación, por lo que se llamará óxido ferroso. Esto implica que el próximo se llamará óxido férrico, porque se utiliza el +3, su mayor estado de oxidación. A continuación, tenemos los elementos con 3 estados de oxidación. Para esta nomenclatura tenemos el mismo procedimiento, pero diferentes prefijos y sufijos. La fórmula consiste en lo siguiente. Siempre tendremos la palabra óxido en primer lugar. Si es para el menor estado de oxidación, continuará con el prefijo hipo, más la raíz, más oso. Para el segundo, óxido, más la raíz del nombre del elemento y el sufijo oso. Para el mayor estado de oxidación, se utilizará óxido más la raíz, más el sufijo ico. Como ejemplo tenemos el cromo, que tiene 3 estados de oxidación, que son +2, +3 y +6. El primero será entonces óxido cromoso, ya que si calculamos, tendríamos que utilizar su segundo número de oxidación, que es +3, por lo cual el sufijo será oso, y la sustancia se llamará óxido cromoso. El segundo ejemplo nos muestra una sustancia que llamaremos óxido hipocromoso, debido a que aquí, al calcular, debemos utilizar el menor estado de oxidación, que es +2, para balancear el compuesto. En el último óxido tenemos 3 oxígenos. Recuerden, este subíndice se multiplica por el número de oxidación de ese mismo oxígeno, que es +2, lo que nos da como resultado inicial un -6. Entonces, ahora, como solo tenemos un átomo de cromo, debemos buscar un número que multiplicado por 1 nos dé como resultado el +6, el cual será justo ese, el 6, que es el mayor estado de oxidación del cromo. Esto nos dará como resultado un cálculo de 0 y el nombre de óxido crómico. Por último, tenemos los elementos con 4 estados de oxidación. Aquí se aplican las mismas fórmulas que en los que tienen 3, y se le agrega una última fórmula para el mayor estado de oxidación. Como ejemplos tenemos los óxidos de cloro, ya que este elemento tiene 4 estados de oxidación. El menor es +1, el segundo es +3,
el tercero es +5 y el mayor será +7. Entonces, empecemos a determinar el estado de oxidación del cloro en cada caso. En el primer ejemplo, el cálculo del oxígeno nos da -2. El estado de oxidación a aplicar entonces es el +1, por lo que este compuesto se llamará óxido hipocloroso. Continuamos con el mismo procedimiento para los demás ejemplos. Ya podemos ir cambiando los subíndices con estados de oxidación. El segundo será óxido cloroso. El tercero entonces será óxido clórico, porque se utiliza el +5, que es el tercer estado. Y por último, el óxido perclórico. En conclusión, existen 3 tipos de nomenclatura para los óxidos. Tenemos en pantalla un cuadro comparativo para diferenciarlas de la siguiente manera. Tenemos la nomenclatura sistemática, que nombra el compuesto dependiendo del número de átomos que se encuentren en él, utilizando una serie de prefijos. Por ejemplo, el trióxido de diníquel. Después tenemos la nomenclatura stock, que es en la que se utilizan los números romanos para nombrar los compuestos. Por ejemplo, óxido de níquel 3 en números romanos. Y finalmente, la nomenclatura tradicional. Con esta se utilizan prefijos y sufijos para nombrar el compuesto, dependiendo de la valencia de los elementos que lo componen. Por ejemplo, óxido niquélico. Gracias a todos por su atención. Esta ha sido nuestra presentación sobre las transformaciones químicas y las nomenclaturas.